Sobre la crítica de la razón pura de Kant, ni una explicación ni un comentario, simplemente vamos a subrayar ciertos aspectos que a nosotros nos parecen interesantes y no podemos evitar aportar ciertas consideraciones. Kant. ¿Y por qué no Platón y por qué no Aristóteles? Evidentemente, Platón es el filósofo o uno de los pensadores filosóficos más relevantes por el lugar que ocupa, pero es un escritor harto peculiar. Quizá para muchos Aristóteles sería el primer gran filósofo y, a decir verdad, muchas disciplinas filosóficas, muchas áreas de conocimiento en general, han emergido a partir de los planteamientos de Aristóteles. No se trata aquí de sostener si Aristóteles es más importante que Kant. A nivel filosófico se podría conceder. Lo que pasa es que estamos hablando en 2022. Bueno, y que alguien nos escuche dentro de unos años, las cosas tampoco van a cambiar tanto en unas décadas. A lo que nos referimos. Aunque se pueda conceder que Aristóteles es más importante que Kant, desde nuestro momento, desde nuestra actualidad, ya hace muchas décadas, y presumiblemente posteriores décadas va a pasar lo mismo, el autor de referencia, lo queramos o no, seamos conscientes o no, el filósofo de nuestro tiempo, pero en todo el siglo XX y de momento en el siglo XXI, es Immanuel Kant. He ahí que valga la pena detenernos un momento. Pero no solo Kant es el origen de ciertas repercusiones que más o menos ya sabemos por cultura general filosófica, también de otras que no somos conscientes. De las que somos conscientes, evidentemente, el idealismo de Hegel en adelante, que llega hasta Marx, la línea Schopenhauer-Wittgenstein, incluso la socialdemocracia tiene varias fuentes y una de ellas es Kant, sobre todo el concepto de dignidad. Todos los formalismos en ética, pero también los formalismos en historia del arte, en el arte en general, en la práctica pictórica abstracta y también pues, en lingüística, en los orígenes de la fonética formal, de la lingüística formalista. Todo esto son repercusiones del énfasis kantiano en la forma. Evidentemente hay un neocantismo que tiene una actitud más procientífica en comparación con otras actitudes de su época. En esta línea también estaría Cassirer y todo su desarrollo importante de una antropología simbólica, pero en estas coordenadas, de una manera quizá indirecta, también cierta repercusión tiene todo esto en la concepción analítica de la filosofía, o al menos en alguna de sus líneas. Todo lo de la paz perpetua desembocó de forma directa en la Sociedad de Naciones, que fracasó, en las Naciones Unidas, que está fracasando, pero también indirectamente en la Unión Europea y en la actual globalización. Hace ya tiempo que estamos en una variante de las distintas globalizaciones que ha habido y ahora todavía estamos en una globalización, podríamos denominar capitalista, democrática, liberal, que tiene como una de sus fuentes, una de sus líneas, Kant. Todo esto que decimos tiene que ver con su concepción del contrato social, que heredará Rawls, y a partir de ahí no solo las concepciones de la justicia, sino concepciones que tienen que ver incluso con la socialdemocracia y de la democracia en general, a partir de Rawls, procede de Kant. En línea distinta, pero no tanto, Karl Popper, aunque tiene unos planteamientos epistemológicos que en última instancia derivan de Kant, en Popper también encontramos la actitud hacia la sociedad abierta, que es más o menos en lo que estamos en ciertas partes del mundo. De forma también distinta pero parecida, Apple, su compañero también Habermas, pero sobre todo Apple, subraya el trascendentalismo lingüístico a partir de una ética del discurso que procede de Kant, al menos sobre todo en Apple. En Habermas una forma más tímida. Immanuel Kant también influye en Foucault, un pensador filosófico en cierta medida analizante
que considera que es muy importante la crítica a los límites del conocimiento que piensa Kant. Es más, dice Foucault que dicha crítica a los límites del conocimiento debe continuarse en nuestra época, exactamente en pensar las condiciones de racionalidad que nos envuelven y las condiciones de existencia en las que estamos. Evidentemente, el núcleo de la teoría del conocimiento, claro que Descartes hizo unas aportaciones importantes, pero el cuerpo de lo que denominamos teoría del conocimiento, pues viene escrito en letras kantianas. Asimismo, aunque Kant no fundó la estética, pues su labor reflexiva es muy importante a la hora de fundar o asentar reflexivamente eso que hemos venido a denominar estética. Una sustitución de la poética aristotélica es que a lo mejor una de las referencias de Kant es Aristóteles y piensa conceptos, fenómenos parecidos, lo categorial, lo que sucede desde otras coordenadas. Tanto otras coordenadas que tampoco es que sea Kant el fundante de disciplinas nuevas, pero realiza su aportación en lo que será la filosofía de la historia, concepciones reflexivas sobre el derecho y filosofía de la religión. Todo esto de lo que somos conscientes en este mundo globalizado, democrático, liberal en determinados sectores, que es una repercusión de la mentalidad de Kant. El feminismo también sería una repercusión de Kant, pues en su primera instancia lo que hizo es sustituir ser humano por mujer. Allí donde Kant decía que no podemos tratar a ningún otro ser humano como un medio, sino que tratarlo como un fin en sí mismo, a cualquier ser humano, a cualquier sujeto racional, pues el feminismo dice lo mismo hablando de las mujeres. No podemos tratar, concebir, considerar las mujeres como un medio para otro fin, sino que cualquier mujer, ella misma, ya es un fin en sí mismo. Peirce, con su pragmatismo, es un lector de Kant. La teoría y la psicología de la Gestalt es una repercusión directa de Kant. Todo el desarrollo de la fenomenología también es una repercusión, en cierto sentido, de Kant. Y si invitamos a pensar muchas cuestiones más indirectas todavía, pues el influjo kantiano llegaría hasta circunstancias y características que no podemos ni sospechar. Lo que pasa es que Kant no pensó partiendo de cero. Kant y todos los germanos en general de su época, sobre todo los idealistas, pues pensaron lo que pensaron, pudieron pensarlo gracias a aportaciones ibéricas. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos? Materialismo e idealismo. ¿Cómo llegó el materialismo a Europa? Pues a partir de Spinoza, de Benito de Spinoza, de origen sefardí. Y de Suárez, escribiendo en latín. El idealismo proviene de Suárez. Los alemanes, los germanos, pudieron empezar a pensar lo que pensaron gracias a las lecturas, al aprendizaje de las disputaciones metafísicas de Suárez. Aterrizamos pues en la crítica de la razón pura y Bertrand Russell, cuando uno tiene dudas, pues puede ir a consultar a Bertrand Russell y es un buen consejo. En 1925 nos dice lo siguiente, que la idea de Kant, la que tiene Kant sobre el espacio y el tiempo, dicha idea son concepciones subjetivas, son formas de intuición y esa idea no resulta coherente, no resulta que se pueda apoyar por la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Por qué? Porque no cuadra con la concepción espacio-temporal einsteiniana. Entonces podríamos pensarnos, ¿para qué nos sirve la crítica de la razón pura si supuestamente tiene que ver con un análisis del conocimiento, exactamente de los límites de nuestro conocimiento apoyado en lo esquemático del espacio y el tiempo que tenemos en nuestro interior? Si dichas coordenadas espaciotemporales no se ajustan a una teoría sentada como la teoría de la relatividad de Einstein, ¿esto para qué lo queremos? Porque Kant pensó desde Newton. Lo que pasa entonces, si tiramos a Kant, pues también tenemos que tirar a Newton. ¿Qué cosas entonces nos puede atraer de esta obra, La crítica de la razón pura, que en su versión A es de 1781 y en su versión B, la segunda edición, es de 1787? En primer lugar, queremos resaltar que es una pieza cerrada.
bien pensada en su arquitectónica, como un artefacto con sucesivos mecanismos y dispositivos. Esto se nota en su voluntad de enlazar, en su voluntad de explicar, en su voluntad de hacerse entender. Sí, con ciertos párrafos que algunos podrán resultar largos, pero es que hay otras oraciones que realmente son tweets. Llamando también la atención, al menos a nosotros, su escasa atención que Kant tiene sobre la propia historia de la filosofía. Sí, alguna referencia suelta hay sobre todo a Platón, a Descartes y a Hume, pero de hecho, hasta el último capítulo no hace una referencia concreta a la historia de la razón pura. Y tampoco es una historia de la filosofía al uso, simplemente es un esbozo de apenas 3 páginas, donde nombra, o solo nombra, a Epicuro como sensualista, a Platón como intelectualista, a Aristóteles como empirista, a Locke como seguidor de Aristóteles, a Leibniz como seguidor de Platón, a Demócrito como naturalista y a Wolff como científico dogmático, y a Hume como científico escéptico. Es decir, 3 griegos, 2 ingleses y 2 alemanes. Si en el resto de la obra, pues nombra, si vamos al índice analítico, Aristóteles, Demócrito, Platón, Solón, Tales de Mileto, Zenón de Elea, Cicerón, Descartes, Bacon, Hobbes, Hume, Locke, Copérnico, Galileo, Newton, Leibniz y Wolff. Tampoco tantos nombres para una obra de más de 600 páginas. En cualquier artículo actual, pues se nombran más autores. Ni una sola vez nombra a Tomás. Ni una sola vez nombra a Suárez. Un silencio sospechoso. Se aprecia, eso sí, una clara voluntad de no pensar de cero, pese a este carácter histórico, porque reconoce las principales tradiciones filosóficas. Sí, las reconoce, pero no mantiene unas ataduras históricas con ellas. Su actitud podría decirse que casi es ahistórica, ahistoricista, lo cual entraría en sintonía con cierta concepción popular sobre la concepción analítica de la filosofía, quizá falsa. He ahí Bertrand Russell y su historia de la filosofía occidental, he ahí Jesús Mosterin con su historia de la filosofía. El caso es que Kant se impuso la tarea de pensar sin obstáculos, de pensar sin imposiciones previas, que pudiesen obstaculizar su acceso a la verdad, su ansia de saber, cuyo descubrimiento de la verdad vendrá tras dejar que la razón vaya trabajando, que vaya operando. Si dejamos la racionalidad ponerla en funcionamiento, a la verdad se llega. Y quien esto lo intentó fue Kant. Unas breves notas biográficas. Nacido en Königsberg en 1724, donde ingresó en su universidad. Después de ingresar y estudiar allí, estuvo 7 años de profesor particular. Y eso impone carácter, eso le daría una actitud de cercanía al interlocutor. Después estuvo 15 años siendo profesor en la Universidad de Königsberg sin sueldo. Lo que esto ya tiene que ver cierto espíritu vocacional, o al menos de una inversión a medio plazo o largo plazo, bueno, a 15 años vista, que es cuando pudo obtener su puesto de profesor ordinario de lógica y metafísica. Es decir, que no alcanzó el desahogo económico hasta los 46 años. Eso en una época en que la gente tampoco vivía mucho más. En su caso, el desahogo económico, cierto desahogo económico, vino como filósofo, profesor universitario. Y es que una peculiaridad biográfica de Kant es que, si no es el primero, es uno de los primeros filósofos que es profesor universitario. Ya había habido otros antes que él, pero lo que pasa es que en la época ilustrada, en la época moderna, en la época barroca, más bien los filósofos estaban al margen de la universidad. Es sobre todo a partir de Kant cuando se consolida esa figura de profesor universitario que construye filosofía. A menos en ese espacio que iba a ser la futura Alemania, en una universidad que, de momento, en aquellos tiempos, su aspiración era el saber universal. Es decir, no había verdaderos especialistas. O al menos no como los consideramos ahora. Por cierto, una universidad alemana elogiada por Emilio Lledó por otorgar libertad de enseñanza al profesorado y animar al profesorado a que no se repita, que cambie de lecciones año tras año. En una época en que la gente vivía menos que ahora, ser productivo filosóficamente entre los 50 y los 60 años, pues tiene su mérito. Recordamos que entre 1780 y 1790 construyó lo siguiente:
En 1781, la crítica de la razón pura, con 57 años. 1785, prolegómenos a toda futura metafísica. 1784, respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? 1785, fundamentación de la metafísica moral. 1786, fundamentos metafísicos de la ciencia natural. 1787, segunda edición de la crítica de la razón pura. 1788, crítica de la razón práctica. 1790, crítica del juicio, en torno a los 66 años. Pero no paraba ahí. Entre 1791 y 1780 tiene una actividad menos fructífera, pero también interesante. En 1793, la religión dentro de los límites de la mera razón, que sufrió censura eclesiástica por ello y presiones. 1795, la paz perpetua. 1798, el conflicto de las facultades. Si queremos subrayar una sola idea interpretativa sobre Kant, sería la siguiente. Toda la obra de Kant es política, porque en el fondo sus intereses es reflexionar sobre cómo vivir mejor, sobre cómo convivir. Para Kant lo prioritario son los intereses de la comunidad y en base a ellos se colocan los del individuo, una sociedad fundada en la razón. Y en base a este proyecto político comunitario cabe entender los proyectos kantianos epistemológico, ético y estético, y teleológico. En realidad sería un único proyecto, el criticismo, pero un proyecto político. No en vano sus antecesores en el campo de la epistemología, teoría del conocimiento, anglosajones, Locke, Hume, pues aunque son teóricos del conocimiento, a la vez, simultáneamente, también son teóricos de la política. Pero no es que tengan dos intereses distintos que de forma paralela, sin que haya interrelación, lo vayan construyendo. No. Es que según como sea la teoría del conocimiento de Locke y Hume, pues así es su teoría de la política. Pero esto ya viene desde Platón. Según cómo pensemos cuestiones de conocimiento, así vamos a pensar cuestiones éticas, sociales y políticas. Algo semejante pasa con lo estético, con lo artístico. Según qué concepciones tengas de lo artístico, de lo estético, así tendrás otras concepciones relacionadas con el conocimiento y con la política, la sociedad, la ética. Y hablando de lo estético, Kant tiene una concepción del arte como lenguaje. Y en la crítica de la razón pura hay más reflexiones sobre el lenguaje de lo que se suele decir. Así que quizás se pueda entender en cierta medida la concepción analítica de la filosofía como una repercusión de Kant. Habría que estudiar por qué desde el mundo anglosajón hay cierta, no imposición, pero sí implantación de Kant. Implantación desde el Reino Unido que llega a Estados Unidos. El caso es que Kant veía como la aportación, o una de las aportaciones filosóficas más interesantes de su tiempo, o de su tiempo reciente pasado, venía de Hume, venía de Newton, venía del territorio, del espacio, donde emergió lo que nosotros llamamos capitalismo. Quizá entonces es que se le devolvió el favor, ya que Kant tuvo en cuenta a Hume y sobre todo a Newton, pues luego posteriormente esa atmósfera capitalista, ese mundo anglosajón, exportó a Kant desde el Reino Unido a Estados Unidos. El caso es que desde el mundo anglosajón en general, Kant se ha extendido al globo terráqueo entero, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, al estado de bienestar, a la globalización, a cualquier proyecto que arranque en la dignidad, en el valor supremo o muy elevado de la dignidad, a cualquier relevancia de lo formal en el pensamiento. Repetimos que actualmente en el siglo XXI Immanuel Kant es el filósofo más implantado, más extendido en el planeta entero. He ahí que haya que estudiarle. He ahí que si una persona solamente tiene tiempo para estudiar un solo filósofo, pues ahora mismo a quien tiene que leer es a Kant. El número 2 quizás sea Aristóteles, pero el número 1 es Kant. No que Kant sea el filósofo número 1, sino que es el que ahora mismo más nos influye de forma consciente o inconsciente. Prácticamente en todos los sectores de la sociedad y de las complejidades que nos atraviesan, hay un contenido kantiano por ahí presente y por ahí haciendo presión. Y para que nos hagamos una idea, la implantación que tiene Kant actualmente en el siglo XXI es más fuerte
que la que ha tenido más en el siglo XX a partir de los escritos en el 19 de Marx, porque afecta a más parte de población humana, más porcentaje. La única diferencia es que Marx estaba más explícitamente implantado en China y sobre todo en la Unión Soviética, y de Kant no hay tantas estatuas. La gente no desfila ante Kant como desfilaban ante Marx. Pero eso no quiere decir que Marx tuviese más implantación en la Unión Soviética de la que tiene actualmente Kant en el planeta entero. Y de esto cualquier persona, incluidos los filósofos, que también son personas, y los candidatos a filósofos, los pensadores filosóficos, quieranlo o no, están pensando con categorías kantianas. Lo que pasa es que algunos se dan cuenta y entonces piensan contra Kant, o piensan frente a Kant, o piensan corrigiendo, eso es lo que se creen, a Kant. El caso más cercano entre nuestras latitudes hispánicas es Gustavo Bueno, que decididamente pensó contra Kant, y así también todos sus seguidores de la escuela filosófica, del materialismo filosófico de Oviedo, pues su concepción a batir es el idealismo, y su hombre a batir es Kant. Quizá a nosotros nos podría surgir el reto de intentar entrelazar, fusionar a Immanuel Kant con Gustavo Bueno, a ver qué sale. Tampoco son tan distintos porque ambos dos son analistas dialécticos. Con todo intuimos que dicho entrelazamiento entre Immanuel Kant y Gustavo Bueno tendría que ser más multiplicador y no quedarnos en el plano dialéctico, en la obsesión con el número 2, sino ir más allá hacia un análisis dialógico intencionalista cuando es sobre los fenómenos humanos y simplemente análisis dialógico cuando es un fenómeno no humano. El caso que actualmente saber de historia de filosofía es saber de geopolítica, y para poder hablar de geopolítica hay que saber de historia de filosofía. En 2022 tenemos que saber por dónde van los tiros, desgraciadamente, y por dónde van a ir, espero que no, literalmente los tiros. Por un lado tenemos una China que supo entrelazar su Confucio con Marx sin hacerle ascos a ciertos tonos de Adam Smith. Habrá que pensar si en la actual Rusia es la misma coordenada que acabamos de decir de China, pero sin el componente confuciano y con una vuelta más de otra manera, o una fusión de totalitarismos varios y en el fondo con una mirada incluso hasta en el antiguo régimen, en la época premoderna, porque los supuestos males en la cabeza de Putin, los supuestos males que tiene Rusia según Putin, pues son la Unión Europea, la OTAN, instituciones que tienen que ver con la modernidad occidental, con la modernidad protestante, con las repercusiones filosóficas de Kant. Y ahí la importancia de estudiar la crítica de la razón pura y las tres críticas en total de Kant, y el resto de su obra, evidentemente. Y habrá que pensar también hacia dónde va Estados Unidos, un país, un conglomerado en el que cierta influencia tiene las repercusiones de Kant. Pues eso implica realmente no tener una imaginación, no tener una capacidad realmente de pensar las complejidades humanas, porque todo lo humano son contradicciones, son complejidades. ¿Cómo se va a pensar lo humano si no tenemos en cuenta las contradicciones y las complejidades? Peirce, con su pragmatismo, es un lector de Kant. La teoría y la psicología de la Gestalt es una repercusión directa de Kant. El caso es que Kant lleva 200 años siendo el filósofo con mayor implantación en el mundo entero. Vayamos pues al principio, al primer sintagma de la crítica de la razón pura en la versión B de 1787, exactamente del 23 de abril. Contribuir al crecimiento de las ciencias según las posibilidades de cada uno. Primer párrafo de la versión A. La razón humana tiene el destino singular de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas las facultades. Pero enseguida nos advierte Kant, en A octavo, o sea con números romanos, que si la razón sobrepasa todo posible uso empírico, podemos incurrir en oscuridades, engaños, contradicciones, errores ocultos, que hay que detectar para no traspasar los límites de toda experiencia. El campo de batalla de estas inacabables disputas se llama metafísica. Una actitud, esto de ir contra la metafísica, que posteriormente, en el siglo XX, será propia de la concepción analítica de la filosofía, y que antes de ese momento, o en su origen, porque quizá Schopenhauer sea el primer analista filosófico, porque Schopenhauer va contra Hegel, va contra el idealismo, es claro,
y hace una reflexión sobre qué es el pensamiento. Pues bien, hay una línea que sale de Kant, que es Schopenhauer, que es pensar el mundo de la representación y el mundo de la voluntad. Una concepción que heredará Wittgenstein, que también tiene un planteamiento dialéctico entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Así, la primera proposición de la crítica a la razón pura de no hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Pero lo que acabamos de decir de que no hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento empieza con la experiencia se convierte en la primera proposición del Tractatus de 1921. 1. El mundo es todo lo que es el caso. El paralelismo es brutal. Y aquí de lo que estamos hablando es de una domesticación de la metafísica. Y como ya hemos dicho, esto de ir contra metafísica o al menos domesticarla es un rasgo de la posterior concepción analítica de la filosofía, el rasgo anti-hegeliano. Kant no era anti-hegeliano, evidentemente, pero sí tiene el rasgo de construir quizá otra metafísica u otra cosa, pero domesticando la metafísica tradicional. Que algunos dicen, no, es que lo que Kant hace también es metafísica. Bueno, nomenclatura, pero lo que sí hace, y todos estamos de acuerdo, es que intenta domesticar la metafísica. En B38 nos dice, por exposición, bueno, expositio, lo cual quiere decir que tiene un conocimiento al menos básico de la tradición retórica, por exposición entiendo la representación clara de lo que pertenece a un concepto. Representación clara de lo que pertenece a un concepto, es decir, claridad conceptual, es decir, el rasgo formal de la concepción analítica de la filosofía. Si una manera básica, casera, de delimitar la concepción analítica de la filosofía es concepción anti-Hegel, concepción formalista rigurosa y concepción de pensar la relación lenguaje-pensamiento, evidentemente Kant no puede ser anti-hegeliano, pero sí tiene el toque de domesticar la metafísica. También tiene el toque formal de la claridad conceptual. Y posteriormente vamos a ver que tiene cierto toque de conciencia lingüística. No es que queramos nosotros pintar otro Kant, sino es que no podemos evitar ver un Kant distinto al que hemos leído de otros. Así, en A66, B91 nos dice literalmente lo siguiente. Por analítica de los conceptos entiendo la descomposición, poco practicada todavía, de la capacidad misma del entendimiento, a fin de averiguar la posibilidad de los conceptos a priori a base de buscarlos solo en el entendimiento, como lugar de procedencia y a base de analizar su uso puro en general. Tal es la tarea propia de una filosofía trascendental. Sí, esto de trascendental sonará a metafísica, pero al menos nos suena a otra metafísica distinta a la anterior acá. Digamos que una metafísica menos metafísica nos suena a nosotros. Y es que nos suena a análisis conceptual. Literalmente Kant dice análisis conceptual como filosofía de los conceptos a priori del entendimiento. ¿Para qué? ¿Para pensar lo que luego me voy a llamar filosofía de la mente? ¿O análisis de los fenómenos mentales? ¿O análisis de las palabras? Pues la crítica de razón pura, decimos nosotros, nos sirve para hacer análisis de lo mental y análisis de lo lingüístico. En B166 nos dice literalmente, no podemos pensar un objeto sino mediante categorías, ni podemos conocer ningún objeto pensado sino a través de intuiciones que corresponden a esos conceptos. Igualmente, todas nuestras intuiciones son sensibles y este conocimiento, en la medida en que ese objeto es dado, es empírico. Ahora bien, el conocimiento empírico es la experiencia. No podemos, pues, tener conocimiento empírico sino de objetos de experiencia posible. He aquí la síntesis de la crítica a la razón pura entera. De que cómo vas a pensar un objeto si no es a través de categorías. Podemos estar de acuerdo en las categorías que está hablando Kant, pero para refutar a Kant tendríamos que hacer una explicación de lo que es el pensar, de un pensar no categórico. Un pensar que no utiliza categorías. Y claro que Kant ata los objetos pensados con las intuiciones, con nuestros conceptos, porque esto lo hace para poner un límite. Bueno, no es que él quiera poner un límite, es que él pensando se da cuenta que existe un límite, la experiencia posible. Y más allá de la cual, un conocimiento empírico, ¿cómo lo vamos a tener? Podemos tener otra cosa, pero no un conocimiento empírico, más allá de la experiencia posible. Cuando Kant habla del principio supremo de todos los juicios analíticos, nos dice que la ausencia de contradicción
constituye la condición universal de todos nuestros juicios. La ausencia de contradicción es la manera que tenemos para pensar, para poder hacer juicios universales. Esto nos sirve a nosotros para saber dónde ubicar a Kant, porque en la controversia a mediados del siglo XX entre una lógica formal y una lógica dialéctica, eso se vio en toda la Europa continental y en España en los años 70 también se vio muy fuerte esta disputa entre los lógicos formalistas y los lógicos dialécticos, aunque cada bando no llamaba lógico al otro, porque cometía muchos errores garrafales desde el punto de vista de cada uno. Para los lógicos formales, no aceptar el principio de no contradicción es dar unos saltos de saltimbanqui, unos saltos imaginativos brutales. Eso no es pensar. Y para los dialécticos, encerrarse, quedarse con una mirada corta, de corto alcance, estrecha, simplemente en los pasitos que podemos ir dando de premisa en premisa hasta una conclusión con procesos, a través de procesos de inferencia. ¿Y dónde situamos a Kant en esta contienda? Porque por un lado Kant acepta el principio de no contradicción, es decir, Kant no se situaría bajo este contexto en el bando dialéctico, pero por otro lado Kant nos dice que la naturaleza de la razón es dialéctica. Y añade algo muy importante, que es que de no cumplirse esta condición, es decir, de no cumplirse el principio de no contradicción, pues los juicios no significarían nada. No significarían nada en sí mismos. Es decir, por lo que Kant catalogaría de asignificativo o no significativo a buena parte de la escritura posterior a Kant, que pasa por filosófica, incluso en la actualidad. Y algunos no sabemos o no entendemos por qué. ¿Por qué pasa por filosófica cierta escritura? ¿Seremos kantianos o más bien kantistas? Y cuando habla del principio de todos los juicios sintéticos, deja bien claro que tiene que darse alguna forma de objeto para que un conocimiento pueda poseer realidad objetiva, recibiendo del objeto significación. Es más, precisa Kant que sin los objetos de la experiencia, sin los objetos de experiencia, carecerían de significación los conceptos de espacio-tiempo, concluyendo Kant que es la posibilidad de la experiencia lo que da realidad objetiva a todos nuestros conocimientos a priori. Así pues, por lo que acaba de exponer Kant, lo objetual experiencial otorga significación a lo conceptual. Por lo que sí habría en Kant una explícita dimensión lingüística del conocer, una dimensión semántica exactamente. Es más, en el capítulo 3 de la doctrina trascendental del juicio, en el fundamento de la distinción de todos los objetos en general en fenómenos y noúmenos, dice Kant en A240 exactamente lo siguiente. El concepto aislado tiene que ser, pues, convertido en sensible, es decir, ha de ser presentado en la intuición el objeto correspondiente, ya que de faltar este requisito, el concepto quedaría privado de sentido, es decir, privado de significación. Y en la misma página más abajo, en B300 a 241, remarca lo siguiente: que lo mismo ocurre con todas las categorías y con los principios derivados de ellas. Se deduce con claridad del hecho de que no podemos dar una definición real de ninguna de ellas, es decir, hacer comprensible la posibilidad de un objeto, sin descender inmediatamente en las condiciones de la sensibilidad y, consiguientemente, a la forma de los fenómenos, a los cuales, como únicos objetos de las categorías, tienen éstas que limitarse. Si prescindimos de esas condiciones, desaparece toda significación. Repetimos, que aquí está la clave. Si prescindimos de esas condiciones, desaparece toda significación, es decir, toda referencia al objeto. Con lo cual, no hay ningún ejemplo que nos permita entender qué es lo que se quiere decir realmente con semejantes conceptos. En estos párrafos lo que nos está subrayando es la vinculación de lo conceptual con el sentido, la significación, la referencia al objeto. Y en la página siguiente, en una nota abajo, nos dice lo siguiente: hay algo extraño, incluso absurdo, en la afirmación de que tenemos un concepto al que ha de convenir una significación y, sin embargo, no es susceptible de ser explicado. Y es que las categorías tienen la peculiaridad de que sólo pueden poseer una significación determinada y una referencia a algún objeto por medio de la condición sensible general. Es decir, que aquí Kant establece de una manera explícita un criterio de significación y un criterio de referencia de las categorías en base a la condición sensible general, significación y referencia, lo que en 1892
pensó Frege como sentido y referencia. He ahí la vinculación de Kant con los inicios de la concepción analítica de la filosofía como filosofía del lenguaje. Y sin categorías no hay conocimiento. Y añade Kant en A245 que si eliminamos de la categoría esta condición de apelar a la sensibilidad para determinar la significación y referencia a las categorías, lo que hemos dicho en estos textos, la categoría, en tal caso, no puede contener otra cosa que la función lógica de someter a diversidad de un concepto. Esto es, Kant no conecta directamente lo sensible con lo categorial, pues en medio está lo semántico, en medio está lo referencial. Es decir, Kant no es solo epistemología, como se nos dice en los manuales, no es solo ontología, incluso lo estira mucho más y dice incluso que aquí hay otra metafísica. No, Kant no es solo epistemología, no es solo ontología, Kant también es semántica. Lo que pasa es que en la crítica de la razón pura, como abunda un fragmento como el que vamos a leer ahora mismo de todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, pasa de estos al entendimiento y termina en la razón. Esto está en A299 en la razón en general. Pues entonces pareciera que la crítica de la razón pura fuese una obra meramente epistemológica, porque en dichos textos tenemos fragmentos de este estilo, como si fuese única y exclusivamente una relación entre un sujeto y un objeto, entre unas características de unos objetos y unas características de la mente con su entendimiento, con su razón. Pero claro, es que hemos leído esos otros textos, y esos otros textos apelan a lo semántico, y esos textos aparecen con nitidez en la parte que se llama analítica de los principios. ¿Y todo esto es sencillo, es difícil, es complejo o es fácil? Bueno, hay quien considera que la lectura de Kant es compleja, y hay quien añade, sí, es compleja, pero dice algo. El problema es que hay otros textos pasados por filosóficos y mucha complejidad, pero realmente por mucho que investigues y rasques y mires allí y rasgues, no hay nada, o apenas hay nada. A todo esto apelamos al magisterio de Lledó, literalmente, conversaciones que tuvimos con él, de que Lledó nos enseña que los textos largos de Kant, pues nos decía que a alguno no le gusta esos textos largos de Kant y lo que quieren hacer es como si fuese reescribir las obras kantianas, reeditar las obras kantianas, poniendo, cuando hay párrafos largos, poniéndolo en rengloncitos, en frases más cortas, en frases más sencillas, para así el lector tenga menos esfuerzo a la hora de leer a Kant. Pero no se dan cuenta estos amputadores de la crítica razón pura o de cualquier crítica de Kant, que de esa manera lo que están haciendo es impedir el pensamiento, porque al leer también pensamos. Es más, no podemos leer comprendiendo si no estamos pensando. Lo que pasa es que si leemos con atención, y lo que nos asombra a nosotros es que creemos que muchos ni han leído con atención o ni siquiera han leído la crítica de la razón pura y luego hablan de ella. Pues se cruza de lo que ahora diríamos tweets, pero en todas las páginas. Por ejemplo, casi al principio de la lógica trascendental, cuando empieza la razón pura como sede de la ilusión trascendental, en A299, enuncia una tesis principal, una tesis muy importante, pues que la anuncia en dos frasecitas. Incluso las dos frasecitas juntas caben ahora mismo en un tuit, o sea, en un fragmento de inferior a 280 caracteres. Y dice así dicha tesis principal. Bueno, lo que vamos a releer ahora mismo es lo que hemos leído hace un momento de la 299, es que es la frase principal que sintetiza la crítica de la razón pura, pero vamos a leer también la frase que continúa. Dos frases muy breves, y muy básicas, y muy fundamentales. Todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, pasa de estos al entendimiento y termina en la razón. Punto. Pues que la siguiente frase es la siguiente. No hay nada en nosotros superior a esta, o sea, superior a la razón, para elaborar la materia de la intuición y someterla a la suprema unidad del pensar. Y en B362, en el uso puro de la razón, se hace una pregunta muy interesante. ¿Podemos aislar la razón? ¿Podemos aislar la razón? Pregunta más breve, es casi imposible, sí, se puede hacer más breve, pero no se negará que es breve y potente. ¿Podemos aislar la razón? No podrá decirse que es una parrafada. Y luego un poco más adelante nos da las claves para contestar esa pregunta en B363 y nos dice lo siguiente, que es
una indicación de cómo responder a ¿podemos aislar la razón? La cuestión reside en saber si la razón en sí, la razón pura, contiene principios sintéticos a priori y reglas. ¿Y en qué consisten esos principios? ¿Podemos aislar la razón? ¿No o sí? Sí, si podemos encontrar principios sintéticos a priori, si podemos encontrar reglas, vale, lo podemos encontrar. Entonces tenemos que decir, explicar, definir, delimitar qué características tienen dichos principios sintéticos a priori. Esta es la única manera de responder a la pregunta, ¿podemos aislar la razón? Y en B366 dicha búsqueda le llevará a dividir la dialéctica en dos partes. Primera parte, que versa sobre los conceptos trascendentes de la razón pura, y la segunda parte que trata sobre los silogismos trascendentes y dialécticos. Lo que pasa es que cabe subrayar que concibe dichos conceptos trascendentes de la razón pura como conceptos inferidos, como conceptos no obtenidos por simple reflexión. Y en A312, en las ideas en general, tiene o exhibe una concepción del pensamiento, sí, estrechamente ligado a lo lingüístico, pero sobrepasando el pensamiento al lenguaje. Pareciera que tuviese una concepción de que el pensamiento es un fenómeno más amplio que el lenguaje, y casi pareciera que el lenguaje es una herramienta, es un medio para poder transmitir, comunicar el pensamiento. Juzguen ustedes, lo que dice Kant exactamente es lo siguiente. A pesar de la gran riqueza de nuestras lenguas, el pensador tiene a menudo dificultades para encontrar el término que corresponde exactamente a su concepto. Eso lo dicen muchos, de que a la hora de hacer ver de que el pensamiento y el lenguaje no es lo mismo y que el pensamiento rebasa el lenguaje, nos dices que muchas veces siento cosas y no soy capaz de manifestar lingüísticamente lo que pienso siento, lo cual quiere decir que el pensamiento o sentimiento es más amplio que el lenguaje. A esto se le suele contestar que si no sabes decir algo es que no lo entiendes, o en un momento dado te puede embargar cierta emoción y justo en ese presente el estado anímico, psicológico, psíquico te impide verbalizar, pero pasado el tiempo y entrando en una tranquilidad anímica afectiva, sí que puedes verbalizar, incluso a veces con mucha precisión, utilizando adjetivos adecuados, en qué estado anímico te encontrabas en su momento, y todo eso utilizando palabras, utilizando lenguaje. El caso es que Kant le está diciendo, a pesar de la gran riqueza de nuestras lenguas, el pensador tiene a menudo dificultades para encontrar el término que corresponde exactamente a su concepto. A falta del mismo, no puede hacerse entender adecuadamente, ni frente a los otros, ni frente a sí mismo. Pareciera que a veces no nos entendemos nosotros mismos porque nos faltan las palabras adecuadas para expresar lo que pensamos. Primero para aclararnos ante nosotros y luego ante los demás. Continúa Kant. Forjar nuevas palabras es una pretensión de legislar en los idiomas, pretensión que raras veces tiene éxito. Podría ser esto utilizado a posteriori como una crítica contra Heidegger y su exceso a la hora de forjar nuevas palabras. Kant no lo aconseja. O dice que raras veces tiene éxito. Antes de acudir a este medio desesperado, lo de legislar en los idiomas inventándose palabras nuevas, antes de acudir a ese medio desesperado, conviene examinar si no se halla ya tal concepto juntamente con su palabra adecuada en una lengua muerta, culta, incluso si el antiguo uso del término se hubiese vuelto algo fluctuante. Repetimos que aquí hay una clara conexión con lo lingüístico, pero pareciera que tiene una concepción más amplia del pensamiento que del lenguaje. El caso es que disertaciones, reflexiones dialécticas, ha habido muchas, incluso de distintas tonalidades en la historia del pensamiento filosófico, incluso ya antes de Platón, pero quizá nunca se haya exhibido la dialéctica de una forma visual tan clara como las páginas de la crítica de la razón pura, de la antinomia de la razón pura, donde podemos ver claramente los conflictos de las ideas trascendentales en 2 columnas por página, sobre si el mundo tiene o no un comienzo en el tiempo y si el mundo está o no encerrado en ciertos límites, o si toda sustancia compuesta o no lo está de partes simples, o si existe o no existe la libertad, o si al mundo pertenece o no algo que en cuanto parte y causa suya constituya un ser absolutamente necesario. Y además es que cada antinomia
a continuación va acompañado de una observación. Y este dejar aparecer y pensar sobre estas antinomias es arquitectónicamente bello, de una elegancia sublime, como si la dialéctica realmente comenzase con Kant, comenzase en Kant, y lo anterior fuese un prólogo bastante largo. Un largo prólogo cuyas repercusiones posteriores serían Hegel, Marx, incluso Adorno, aunque Adorno es antikantiano, pero en el fondo es una derivación posterior. Si no hay Marx no hay Adorno, si no hay Hegel no hay Marx, y si no hay Kant no hay Hegel. Y si, como estamos diciendo, y más que diciendo, leyendo, si Kant ya había exhibido, o sea que podemos ver de una forma explícita en la crítica de razón pura, lo que desde el siglo XXI apreciamos como cierta conciencia lingüística, que tiene que ver con la contribución, con la vinculación de lo semántico y la experiencia, el papel de la semántica a la hora de estructurar lo que nos viene de la experiencia posible, y todo esto además con una tonalidad que desde el siglo XXI decimos tonalidad en cierta medida analítica, por su componente crítico ante cierta metafísica tradicional, por su componente riguroso a la hora de expresarse, por su componente de cierta, aunque sea tímida, conexión de lo lingüístico con el pensamiento. Pues bien, si a todo esto le sumamos ahora que Kant pone encima de la mesa la estructura dialéctica, pues entonces no nos queda otra que decir, o esta es nuestra interpretación, que Kant ofrece o nos ofrece análisis dialéctico. Kant se ofrece, o así lo vemos nosotros, como un analista dialéctico. Analista por los exámenes rigurosos que hace y dialéctico porque nos dice que la razón humana, su naturaleza, es dialéctica. Literalmente nos dice Kant que la razón es dialéctica por la misma disponibilidad de su naturaleza. Y claro, lo que añadimos nosotros es que la crítica de razón pura, ella misma, no pasa de análisis dialéctico, igual la crítica de razón práctica, la crítica del juicio, pero cualquiera de ellas por separado solamente llega al nivel de análisis dialéctico, pero las tres en conjunción habría que estudiarlo de forma detenida, el trazamiento que hay de las tres, porque a lo mejor con las tres sí que Kant llega al nivel de, o se aproxima de análisis dialógico. Análisis dialógico intencionalista cuando trata, que siempre trata sobre el ser humano. Otro ejemplo de exposición kantiana breve y simple, siendo informativa, siendo reflexiva, sin parrafadas andrajosas, es su delimitación de teórico y práctico, en la crítica de toda teología fundada en principios especulativos de la razón en A 633 y B 661, donde nos dice lo siguiente: me limitaré a definir aquí los conocimientos teórico y práctico del modo siguiente. Dos puntos. El teórico es aquel en virtud del cual conozco lo que es. El práctico es aquel en virtud del cual me represento lo que debe ser. Tampoco se ha extendido mucho. ¿Esto habrá que justificarlo? Sí, a continuación lo justifica de una forma también breve y fundante. De acuerdo con esto, aquí el conector, de acuerdo con esto, el uso teórico de la razón es aquel mediante el cual conozco a priori, como necesario, que algo es. Mientras que el práctico es aquel por medio del cual se conoce a priori que debe suceder. Lo teórico tiene que ver con lo a priori que es, lo práctico tiene que ver con lo a priori que debe ser. En A667, B695 nos ha hecho alegría encontrar cierto fragmento porque en otros textos de Kant que tienen que ver con la antropología se pueden encontrar fragmentos de Kant sobre, por ejemplo, los judíos que no dejan muy bien lugar a los judíos y lo cual en su momento nos supuso a nosotros una decepción de leer ese tipo de cosas, o directamente antijudía o no favorable hacia los judíos al menos. Bueno, pues al menos no sé si aquí lo va a compensar, pero este fragmento es de un tono distinto. Nos interesa el primer contenido, vamos a decir los dos contenidos para que se entienda el fragmento entero. Pero lo importante es el primer contenido para lo que queremos decir de un Kant no racista, de un Kant no nacionalista. Dice así el fragmento en A667, B695. Cuando veo que unos suponen caracteres nacionales peculiares, derivados de la estirpe, o también decisivas diferencias heredadas de la familia, raza, etc., lo que pasa es que a continuación critica igualmente lo contrario. Lo contrario sería el igualitarismo natural. El caso es que prosigue así la frase. Mientras que otros insisten en que la naturaleza ha producido unas disposiciones que son completamente iguales
y en que todas las diferencias se basan únicamente en aspectos exteriores de carácter accidental, la naturaleza del objeto se halla demasiado oculta a ambas partes. Y aquí acaba la cita de Kant. Lo que nos interesa a nosotros no es tanto la crítica que hace al igualitarismo natural, sino la crítica que hace a que algunas personas puedan suponer caracteres nacionales peculiares derivados de la estirpe o también decisivas diferencias heredadas de la familia, la raza, etc. Es decir, no al racismo, no al nacionalismo. ¿Qué nos está diciendo Kant? ¿Que puede haber diferencias internas que no son justificaciones de elitismo, nacionalismo, racionalismo? Hombre, en su época no lo sabía, pero quizá un candidato son los genes. Algo interno, pero aunque sea interno, la carga genética, y sea la explicación de ciertas diferencias entre algunos seres humanos, o entre todos los seres humanos, todos tenemos alguna diferencia entre nosotros y muchísimas cosas en común, pero esas diferencias que se pueden explicar genéticamente no tienen que ser excusa o justificación para caer en el nacionalismo o en el racismo. Ni los vascos tienen una carga genética propia como se creía o mal creía Sabino Arana, ni evidentemente ni la raza aria ni ninguna raza es superior a ninguna otra raza porque no hay varias razas, solo hay una raza, la raza humana. Al principio de la doctrina trascendental del método, en A707-B735, reconoce Kant que por muy audaz que intente ser una empresa epistemológica, y hay que reconocer que el trasfondo de la crítica razón pura, evidentemente, tiene un objetivo de pensar cómo conocemos a los objetos y los objetos cómo son esquematizados. Pues bien, cualquier empresa epistemológica puede fracasar. Puede fracasar por varias cosas. Puede fracasar, no decir literalmente, por falta de materiales apropiados, pero aquí lo que nos interesa a nosotros puede fracasar, literalmente dice, por confusión lingüística. Confusión lingüística. Si pareciera un filósofo analítico que se queja de las confusiones lingüísticas que hemos heredado de la historia de la filosofía. Es decir, otro indicio más de que Kant sí albergaba cierta conciencia lingüística respecto a la influencia positiva o negativa en la construcción filosófica, a la hora de hacer filosofía. Y hablando de hacer filosofía, ¿qué sería exactamente filosofar para Kant? Pues en ANA 719, B747 no deja bien claro. Filosofar sería pensar discursivamente. Aunque esto había que desarrollarlo, desarrolla unas páginas más adelante. El caso es que no abandona la cuestión de lo lingüístico y es que no puede obviarla. No puede obviarla si continuamente está trabajando, está operando con conceptos, está trabajando con categorías y está trabajando con definiciones. Así pues, para Kant, el lenguaje no constituye conceptos de cosas, simplemente las denomina. Y es que esto nos lo explicita en A728, B756, donde nos dice literalmente lo siguiente. La palabra, con las pocas características que le son inherentes, no pretende constituir un concepto de la cosa, sino una simple denominación de la misma. Consiguientemente, la presunta definición no es otra cosa que una determinación de la palabra. Aquí lo que nos interesa a nosotros es esa vinculación entre lo lingüístico y lo conceptual. Lo que pasa es que, claro, nos dice que las palabras tendrán pocas características inherentes. Nos hubiese gustado que se hubiese explayado, que nos hubiese dicho las características inherentes de las palabras son las siguientes. Bien, decimos nosotros, serán pocas, se te concede, Kant, pocas pero relevantes. Y hemos dicho que al final sí que hace una filosofía de la filosofía, en cierta medida, pues sí, hace, respecto a la filosofía, hace una reflexión, hace una filosofía de la filosofía que también está tímidamente presente. Así, sobre todo en la sección La disciplina de la razón pura en su uso dogmático, en A727, en B755, reconoce que la filosofía consiste precisamente en conocer los límites propios. La filosofía consiste en conocer los límites propios. Si es que de esta frase, de esta sentencia, de esta proposición, podría emerger el Tractatus entero, que tiene que ver con los límites de a dónde podemos llegar con el lenguaje razonando. En varios puntos hemos visto la conexión Tractatus crítica razón pura. El intermediario ya sabemos que es Schopenhauer. En filosofía, nos dice Kant, definiciones sí,
pero al final del ensayo, al final del texto, al final de la construcción filosófica, porque la filosofía no funciona exactamente igual que las matemáticas, no tiene por qué imitar a las matemáticas. Nos lo dice en A731 en B759. En filosofía la definición en cuanto clara delimitación tiene que concluir la obra, más bien que iniciarla. Y para nosotros es muy importante subrayar lo de que una definición en filosofía tiene que ser una clara delimitación. Sí, una delimitación, pero clara, no nos sirve cualquier tipo de delimitación. Por eso, en filosofía, aunque a veces esto es una dualidad, un dilema a la hora de escribir filosofía, a veces no se nos aconseja o incluso aconsejamos de que hay que empezar por cierta definición para poder empezar a andar, a pensar andando y al final pues ya construir un razonamiento. Bueno, lo que nos está diciendo Kant es que la definición en cuanto clara delimitación, eso es el resultado, eso es el producto, eso viene al final del razonamiento. Incluso en la nota, al final de esa página, nota Kant, se queja de que la filosofía está llena de definiciones defectuosas. Que la filosofía está llena de definiciones defectuosas, y es que esto es la típica queja del filósofo analítico que se queja de cuán defectuosamente definen los demás, o algunos. O no definen, ni al principio ni al final. ¿Y dogmatismos? No, gracias, dogmatismos tampoco. En A735, B763 nos deja bien claro, es que no concuerda con la naturaleza de la filosofía el aceptar o el adoptar una postura dogmática. Decimos nosotros todo el rato que en Kant cabe, en cierta medida, cierta tonalidad analítica. No estamos diciendo que Immanuel Kant es exactamente un filósofo analítico al uso como cualquier otro. Por la sencilla razón de que entre todos los filósofos analíticos entre sí tampoco hay un estilo al uso de ser filósofo analítico. Simplemente decimos que en Kant cabe cierta tradición analítica. Es más, nos podemos incluso subir arriba de que cierta influencia para que emergiese la concepción analítica de la filosofía, cierta fuente de la que bebieron algunos, es Kant. Bueno, el caso es que en los orígenes de la filosofía analítica hay una línea matematizante, hay una línea lógico-matemática. Esa no sería exactamente la línea de Kant, pues Kant nos precisa exactamente que la filosofía no pertenece al orden de las matemáticas, aunque posea todas las razones para esperar una fraternal unión con ellas. Es decir, ¿enemistad filosofía-matemáticas? No. Kant no se sitúa en el bando de que filosofía y la ciencia, filosofía y matemáticas son antagonistas, son enemigos o, lo que es peor, son conjuntos que ni se escuchan, que ni se leen, ni se tienen que decir los unos a los otros. Quien considere esto en este bando filosófico quizá pensará que el camino de la filosofía es la poesía, cuando construir poesía es un tipo de construcción distinto al de construir en filosofía. Pero, lo que estamos diciendo, para Kant no son enemigos las matemáticas y la filosofía, pero tampoco nos dice literalmente Kant, la filosofía tiene que cubrirse, tiene que utilizar los títulos, las maneras de las matemáticas. La filosofía no se va a cubrir ella misma con los títulos de las matemáticas, lo cual no quita que entre matemáticas y filosofía sí puede haber una unión tan fuerte que incluso llega a decir que fraternal. Para Kant, matemáticas y filosofía son hermanas en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda del saber. Todas estas comparaciones de diferencias y semejanzas filosofía-matemáticas que está estableciendo Kant nos sirve para ver que para Kant la filosofía sí es conocimiento. Claro que sí es un conocimiento que a veces trata con lo universal. Las matemáticas también pueden tratar de lo universal. La diferencia está en que para Kant la filosofía trata lo universal de una manera abstracta y las matemáticas tratan lo universal de una manera más concreta. El caso es que habría un conocimiento filosófico y el filosófico sería un conocimiento de conceptos. Pues este conocimiento filosófico de conceptos es que parece análisis conceptual. Una de esas definiciones de limitación y concepción analítica de la filosofía es que la filosofía debería operar como análisis conceptual. La dificultad viene luego cuando Gustavo Bueno nos dice que concepto exactamente es una cosa, ideas es otra. Los conceptos más bien, o categorías, tienen que ver con el proceder, las operaciones de las ciencias y
lo exclusivo de la filosofía es operar con otra cosa. Esa otra cosa son ideas. Pero bueno, el asociar lo conceptual con la filosofía no es un rasgo único y exclusivo de la filosofía analítica. Deleuze también decía que la filosofía es un inventar conceptos. No decía un inventar ideas. El caso es que seguimos subrayando la similitud entre la concepción de la filosofía en Kant y en cierta manera de entender la concepción analítica de la filosofía. En A738, B766 da una delimitación teleológica de la filosofía, que es breve y es acorde a la sensibilidad filosófica, no sé si de muchos, sino de algunos. Nos dice lo siguiente Kant: la finalidad, o sea, el objetivo, no sé si último, pero la finalidad de la filosofía consiste en hacer ver todos los pasos de la razón con la mayor claridad. Los pasos racionales a la hora de razonar, de vernoslas con unas complejidades que nos rodean, pero esto de una manera clara, de una manera crítica, de una manera no dogmática, de una manera, nos dirá también, sistemática. La finalidad de la filosofía consiste en hacer ver todos los pasos de la razón con la mayor claridad, y sigue así el fragmento. No obstante, el método puede ser siempre sistemático, pues nuestra razón es por sí misma un sistema, pero en su uso puro, a través de simples conceptos, es sólo un sistema de investigación, de acuerdo con principios de unidad, donde sólo la experiencia puede suministrar la materia. Es decir, sí, arquitectura filosófica con conceptos, sí, pero una arquitectura conceptual que recibe la materia, recibe los contenidos, que son suministrados por la experiencia posible. Y recalcamos que esto de, según Kant, que la filosofía no sea dogmática, que la filosofía puede ser sistemática, y entonces, claro, parece que hay un deber ser de que el filósofo tiene que construir filosofía sistemática y que evidentemente sea crítica, es decir, filosofía no dogmática, sistemática y crítica. Pues esto parece la definición de filosofía de Gustavo Bueno. A ver si al final no van a ser tan distintos Gustavo Bueno y Immanuel Kant, porque en la base de que sea la filosofía coinciden. ¿Filosofía? ¿Se puede hacer filosofía actualmente en las redes sociales, en el mundo enredado? Pues no sé si filosofía como de forma sistemática, pero sí como de forma no dogmática y de forma clara y de forma crítica se hace y tiene que hacerse. Entonces, ¿podría escribir Kant en Twitter hoy? Sí, de forma breve y contundente, sin florituras, y aquí algunos ejemplos, ya hemos dado, pero vamos a dar otros. La razón pura tiene que someterse a la crítica en todas sus empresas. A739, B767. Corto y contundente, a la yugular. La razón pura tiene que someterse a la crítica en todas sus empresas. Otro ejemplo. Entiendo por uso polémico de la razón pura la defensa de sus proposiciones frente a la negación dogmática de las mismas. A740, B768. O este otro, que tiene cierta tonalidad analítica. Es humillante para la razón humana que no consiga nada en su uso puro y que necesite incluso una disciplina que refrene sus extravagancias y evite las ilusiones consiguientes a las mismas. A795, B823. La razón pura sería entonces como la escalera Tractatus, que una vez que sabemos utilizar o sabemos en qué consiste la razón pura, nos sirve para poder evitar, para poder frenar, para poder quitar las confusiones de los que han utilizado mal la razón de forma extravagante y de forma ilusa. El caso es que para Kant la filosofía es conocimiento racional por conceptos. Y esta definición nos la dice en A807 y en B865. Filosofía igual a conocimiento racional por conceptos. Y al final, Kant, con una capacidad de síntesis brutal y de anuncio, también brutal, de síntesis brutal no ya de su libro, La crítica de la razón pura, sino de su proyecto entero, cuando todavía no lo había hecho, cuando todavía estaba en construcción, aunque hubiese acabado el primer bloque. Pues nos dice en A805, B883 que todos los intereses de mi razón se resumen en las tres cuestiones siguientes. 1. ¿Qué puedo saber? 2. ¿Qué debo hacer? 3. ¿Qué puedo esperar? Como dice Kant, una primera cuestión especulativa, una segunda cuestión práctica y una última o tercera cuestión práctica y teórica. Pues vamos a ver cuáles son las respuestas. Primero,
Puedo saber el contenido de los conceptos que encuentran su objeto en la experiencia posible. A781. Segundo, puedo hacer aquello mediante lo cual me hago digno de ser feliz. A809, B837. Y tercero, puedo esperar la felicidad. A806, B834. Nos dice Kant que lo práctico desemboca en la conclusión de que hay algo porque algo debe suceder. Y lo teórico desemboca en la conclusión de que hay algo porque algo sucede. En definitiva, para Kant, todo el ser humano se reduce a conocimiento, acción, esperanza. O lo que es lo mismo, todo esto se traduce en experiencia esquematizada, dignidad y felicidad. A veces se acusa a Kant como si hablase, escribiese, en vez de sujetos normales, pues de robots, de ángeles, de seres racionales puros, que ellos son capaces de contemplar la pureza racional, cuando en A836 y B864 Kant tiene plena conciencia del carácter histórico, así lo dice literalmente, del conocimiento que manejamos en cuanto a seres humanos vivientes, o de seres humanos vivientes, también lo dice literalmente. El conocimiento no ha surgido en él, en el ser humano viviente, no ha surgido en él de la razón. Y aunque es desde el punto de vista objetivo un conocimiento racional sí, desde un punto de vista objetivo, pero Kant es consciente de que hay otro punto de vista. Y así continúa la frase. Es meramente histórico desde un punto de vista subjetivo. Meramente histórico desde un punto de vista subjetivo el conocimiento que tiene cualquier ser humano viviente. A837, B865, es decir, que Kant no está en la higuera de la pureza, que Kant no está en los cerros de Úbeda puros. Otra manera interesante en su manera de escribir es lo siguiente. En la crítica a la razón pura continuamente se aprecia la voluntad de acompañar a las tesis de desarrollos justificativos, asimismo de cierto uso de adjetivos, es decir, presenta la habilidad de colocar adjetivos adecuados, precisos, para referirse a ideas ajenas o ideas propias. Kant no se limita con el mero posicionarse. Kant elabora tesis, Kant argumenta, Kant contempla ideas, Kant examina y juzga razones contrarias, razones propias también, y todo eso lo entrelaza. He ahí la crítica a la razón pura, pero no se queda ahí. Es que con sus tres críticas coherentes entre sí construye todo un sistema filosófico que podríamos decir el sistema filosófico, porque desde entonces, desde 1681, pero bueno, hasta que no acaban las críticas, desde principios del siglo XIX, todo aspirante a filósofo, todo aspirante a pensador, cualquier persona que se mueva e intente pensar un poco, tiene que situarse ante el criticismo kantiano, ya sea para seguirlo fielmente o de forma original, ya sea para ignorarlo, si puede ignorarlo, ya sea para criticarlo. Así nunca entenderemos al materialismo filosófico, a la teoría del cierre categorial del materialismo filosófico de la Escuela de Filosofía de Oviedo a partir de la cabeza pensante de Gustavo Bueno y de sus seguidores que están haciendo una labor inmensa a la hora de construir filosofía, pues nunca entenderemos estas coordenadas materialistas filosóficas si desconocemos que Kant es su hombre a batir. También es su hombre a batir cualquier hombre que ellos consideren, hombre o mujer, que ellos consideren que es un seguidor de Kant. Sea tanto un seguidor de Kant, o lo fue en el pasado, o luego ya no lo fue tanto, como Ortega. Evidentemente, claro que Ortega tiene un influjo fuerte de Kant, pero luego intentó sacudírselo un poco. El susto se lo llevarían todos estos materiales filosóficos si al final resultase que Gustavo Bueno tiene algún poro, algún pozo kantiano. Y mucho peor, o en un grado igual de malo, y mucho peor si encima Gustavo Bueno tuviese también un poro idealista. No podemos olvidarnos que incluso Pedro Insua reconoce que una de las tres fuentes de influencia para confluir en Gustavo Bueno es la fenomenología, a partir de Brentano, pero que Brentano es el núcleo radiador de lo que luego surge 4 o 5 maneras de pensar muy potentes, una de ellas la fenomenología. Pero Gustavo Bueno, sobre todo en sus inicios, tiene cierta conexión con la fenomenología. A ver si a partir de ahí va a arrastrar ciertos componentes kantianos o idealistas. No vaya a ser que Gustavo Bueno tenga un idealismo incubado y al final de sus vidas explotó, emergió en lo de su concepto de la teoría del ego trascendental. Sí,
de una manera distinta al ego trascendental del que habla Kant, pero ¿es la teoría del ego trascendental de Gustavo Bueno un materialismo al uso, únicamente materialismo, o tiene también ribetes de idealismo por la elevación que supone? Sí, ya sé que los buenistas al uso dirán que es una tontería comparar el ego trascendental de Bueno con el de Kant, porque dicen cosas distintas. Sí, lo único que nosotros preguntamos es si el ego trascendental del que habla Bueno es una elevación, es un idealismo, es un despegue desde las tres materialidades. Y si nos vamos ya al siglo XXI, en 2007 emergió, de momento, el último movimiento o penúltimo movimiento filosófico, el realismo especulativo. Es un misterio si todavía podemos decir que existe en 2022 el realismo especulativo. Lo que es un hecho es que al menos existió durante una década a partir de 2007, y van emergiendo por ahí, van constituyéndose repercusiones del realismo especulativo, aunque ya nadie quiere ese rótulo para sí mismo. Y lo que es un hecho filosófico es que el realismo especulativo surgió como reacción a varias cosas. Sí, querían hacer un tipo de pensar que no fuese ni el mal llamado continental con sus defectos, pero tiene algunas virtudes, ni tampoco el analítico porque tiene defectos y tiene virtudes. Querían los realistas especulativos pensar de otra manera, pensar de una manera no tan poco científica, no tan poco rigurosa como los continentales, y eso sí lo tenían bueno los analíticos, de un pensar riguroso, pero los analíticos para los especulativos estaban amputados en creatividad, amputados en dejar operar la imaginación, y así que los especulativos, anda que no han operado, y han llegado a hacer ficciones filosóficas. Pero el caso, esos son objetivos, enemigos concretos que tenían en su momento. Pero el gran enemigo o el gran arranque, la gran base del realismo especulativo es Kant, exactamente el concepto de correlacionismo. Ese hecho de que parece imposible que, siendo seres humanos, no podamos pensar el conocer y todo en general sin pensar en el par sujeto-objeto. Y dicho sea de paso, es que también Gustavo Bueno, en su materialismo filosófico, con su teoría del cierre categorial, quería romper ese pensar el conocimiento con la estructura sujeto, con la estructura conocimiento. Por eso Gustavo Bueno no llama a lo que él hace de su pensar el conocimiento, no lo llama teoría del conocimiento, no llama epistemología, sino lo llama gnoseología. Lo que pasa es que Gustavo Bueno no amputa que exista un sujeto. Evidentemente, todo lo contrario, reconoce que hay un sujeto operatorio que con sus actividades técnicas está haciendo técnicas, está haciendo acciones, y de ahí va elaborando pensamientos, va elaborando categorías y se van construyendo metodologías científicas, que luego de la geometría vendría la filosofía. Pero bueno, los realistas especulativos sí que pareciera que quisieran romper con el eje sujeto-objeto. Hablemos de los objetos sin el sujeto. Lo consigan o no, al menos se propusieron pensar al margen del correlacionismo, es decir, pensar al margen de Kant, superando la concepción antropológica, ontológica, lo que algunos llaman concepción continental, y la concepción analítica de la filosofía. ¿Lo consiguieron? Pues en su intentarlo están realizando construcciones, escrituras muy interesantes, muy peculiares, y que hay que leer y que hay que estudiar, y con la que se puede disfrutar leyendo, con independencia de si rozan o no en algún punto la verdad o alguna verdad. En conclusión, Immanuel Kant, con sus tres críticas, pero la base es la crítica razón pura, es el filósofo que lleva en la actualidad, y lleva 200 años, su pensamiento, su filosofía, su manera de concebir el mundo, las relaciones entre los conceptos, las categorías y cómo entendernos a nosotros mismos, pues todo esto se está implantando. De ahí la necesidad que tengamos de estudiar y de leer y de criticar a Immanuel Kant. Pero la única diferencia que hemos aportado nosotros es subrayar que tiene una conciencia lingüística más elaborada de lo que jamás se le ha reconocido. Y lo que acabo de decir no es una interpretación vacía nuestra, sino ha sido una lectura de fragmentos concretos de Kant. Es decir, Kant será o no un filósofo en la línea precedente de la posterior concepción analítica de la filosofía, pero no cabe duda de considerarlo filósofo resolutivo. Filósofo que nos sirve de ejemplo, que nos sirve de estudio, que nos sirve de anhelo para saber qué sería un análisis dialéctico, y sobre todo para poder ir más allá de un análisis dialéctico y llegar a un análisis dialógico intencionalista.
leamos, estudiemos y critiquemos a Kant.